Amén, mis hermanos. Los que hemos estado los últimos domingos, hemos entrado a estudiar ya la parte del capítulo 3 que nos habla de la edificación del muro en los días de Nehemías. Hoy, si ustedes fueron detallistas en la lectura del versículo, prácticamente solo vamos a avanzar un versículo donde quedamos la vez pasada. La vez pasada vimos cómo se restauró la puerta del pescado y quiénes colaboraron en esa edificación. Hoy vamos a considerar el verso 5 prácticamente, donde se nos dice que inmediato a ellos restauraron los tecoitas, pero sus grandes no se prestaron para ayudar a la obra de su Señor. Ese es el pasaje que vamos a estar considerando. Un pasaje corto, prácticamente 2 oraciones, que nos muestran un gran contraste, que nos muestran cómo de un mismo pueblo pueden surgir 2 clases de personas. Personas que se involucran en la edificación de Dios y personas que decididamente rehúsan participar. Entonces vamos a ver qué nos dice la palabra, especialmente de los tecoitas, como lo dice ahí el verso 5. Yo leyendo este pasaje, me venían muchos pasajes del Nuevo Testamento a la mente, pero a manera de introducción este pasaje también es ilustrado por una parábola que Jesús enseñó. Dice que un hombre tenía 2 hijos y mandó a uno a trabajar en el campo, y ese hombre le dijo: sí, yo voy, y al final de cuentas no fue. Mientras habló con el segundo hijo y le dijo: ve a trabajar, y este le dijo: no voy. Pero arrepentido fue. 2 hombres, una parábola muy sencilla, 2 versículos, pero muestran una gran verdad que vamos a ver en este pasaje. Cómo respondieron los tecoitas a la gran edificación del muro de Jerusalén, y qué hicieron los nobles también de los tecoitas. Entonces vamos a considerarlo, hermanos. Un pasaje que yo sé que tiene mucho para hablar para nosotros. Entonces dice ahí el verso 5: e inmediato a ellos. Eso nos habla que la obra de la restauración del muro y de la ciudad era una obra en comunión, en asociación. Eran varios grupos, pero todos estaban trabajando para lo mismo. Y dice ahí que inmediato a los que venían edificando la puerta del pescado y parte del muro, comenzaron a trabajar o a restaurar los tecoitas. Esa palabra tecoita nos muestra de dónde ellos eran originarios. Ellos eran de la ciudad de Tecoa, que era una ciudad que quedaba en un monte al lado del desierto de Tecoa. Por eso se le llamaba los tecoitas. Dicen que esta ciudad aproximadamente era a 8 kilómetros de Belén. Era la ciudad del profeta Amós. Poca información se tiene de la ciudad, pero aquí en la edificación, como veníamos viéndolo, Nehemías tuvo a bien nombrar que estas personas participaron en la edificación. Ellos trabajaron, los tecoitas. Entonces la gente de aquel lugar, al recibir el llamado de Nehemías, se involucró y trabajó restaurando parte del muro y de las puertas que estaban caídas. Pero el pasaje nos muestra un contraste, que los grandes, o también se podría traducir los nobles de la ciudad, no se prestaron para ayudar en la obra del Señor. Entonces en esta ciudad sucedió algo. Por un lado, el pueblo en general se dispuso para edificar. Y por otro lado, la misma palabra nos muestra de manera muy significativa que los nobles de aquella ciudad no quisieron participar en la obra. Ahora, si ustedes miran más adelante, ahí en el capítulo 4, se nos va a decir que la edificación de este muro y de las puertas de Jerusalén no fue un trabajo fácil. Cuando la Biblia dice que los tecoitas se involucraron en el trabajo, no simplemente era un trabajo de poner piedras en un muro, sino fue un trabajo, como lo hemos mencionado varias veces, que implicaba unos grandes desafíos,
muchos enemigos, pocas manos, muchos temores, un pasado de mucho sufrimiento. Y eso hacía que esa edificación realmente fuera una empresa muy costosa, de mucho sacrificio. Por eso Dios tuvo a bien dejar los nombres de aquellos hombres para recordarnos quienes con amor y con mucho esfuerzo trabajaron en la causa de Dios. Simplemente lo vamos a leer porque eso lo vamos a estudiar Dios mediante. Mire cómo fue esta edificación. Ahí en el verso 12 dice lo siguiente. Cuando ellos comenzaron a edificar, mire lo que pasó, dice: pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces: de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Ellos comenzaron a enterarse que los enemigos estaban planeando venir a pelear contra ellos. O sea, inmediatamente ellos comenzaron a edificar, comenzó la guerra. Comenzó el conflicto, comenzó la oposición. Y los mismos judíos que venían a la ciudad atemorizaban a las personas que estaban edificando. Les van a venir en la noche, cuando ustedes menos se los esperan. Por detrás los van a invadir. Han declarado hacer guerra contra ustedes. Y dice Nehemías en el 14: después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Imaginen que era una edificación que no solo tenía que ver con la ciudad, tenía que ver con el pueblo de Dios, tenía que ver con enemigos. Y ellos no solo iban a edificar, también tenían que pelear. Como dice ahí, por los hermanos, por sus hijas, por sus hijos, por sus mujeres, por sus casas. O sea, estaba en riesgo muchas cosas. Esa edificación realmente era una edificación que tenía en juego la ciudad, la vida de las personas, la estabilidad del pueblo, la sobrevivencia del pueblo de Dios. Entonces era una edificación, y como dice el hermano Gino en su libro, y una guerra. Era algo de vida o de muerte, era algo crucial, era algo trascendental. ¿Y por qué estoy diciendo y resaltando esto? Porque recuerde que los tecoitas edificaron. Edificaron en un ambiente de guerra, edificaron en un ambiente de miedo, edificaron en un ambiente de lucha, de conflictos. No fue fácil, no fue ameno. Fue un trabajo realmente que implicó mucho sacrificio. Y dice en el verso 15: y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día, la mitad de mis siervos trabajaban en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Entonces, mientras trabajaban, tenían armas. Estaban preparados para los enemigos. Y dice ahí en Nehemías: los que edificaban el muro, los que acarreaban, los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y con otra tenían la espada. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. Además de ser una obra con muchos enemigos, había poca mano de obra. El lugar era grande, la ciudad era grande y no había suficientes personas. No podían cubrir todo el muro ni toda la ciudad. Los grupos que estaban edificando estaban lejos los unos de los otros. Entonces Nehemías les decía: en el lugar donde oyeres el sonido de la trompeta, reunidos allí con nosotros, y nuestro Dios peleará por nosotros.
Nosotros pues trabajamos en la obra y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. También dije entonces al pueblo, cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén y de noche sirvan de centinela y de día en la obra. En el día trabajaban y en la noche vigilaban. Los que eran de otras ciudades como los tecoitas no podían ir a sus casas por el peligro que implicaba salir de Jerusalén. Y miren lo que dice el verso 23. Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitábamos nuestro vestido. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Imaginen las implicaciones de esta obra, el compromiso. La gente no podía descansar, no se podían desvestir porque en cualquier momento llegaban los enemigos. Vigilaban en la noche, trabajaban en el día. Hombres, hasta mujeres, que para aquella época eso es algo extraordinario encontrar ese tipo de frases en este texto. Ahora piense esto, hermanos. Los tecoitas respondieron al llamado. Hay una gran obra por hacer. Hay muchos enemigos. Son pocos los trabajadores. No van a dormir ni en el día ni en la noche. No van a poder descansar hasta que terminemos el muro. Seguramente pelearemos por el nombre de Jehová, por nuestras familias, por nuestros hijos y por la ciudad de Dios. ¿Quién se anima? Imagínense esa invitación. Pues los tecoitas en general dijeron amén. Y comenzaron a trabajar en medio de mucho peligro, en medio de mucha adversidad. Y ahí es donde el contraste, hermano, se hace tan fuerte. En medio de esa edificación, donde algunos estaban sacrificando su seguridad, su vida, su tiempo por la obra de Dios, otros decidieron no involucrarse. Ahí aparece ese versículo donde dice, pero los grandes de los tecoitas no se prestaron para hacer la obra de su Señor. Mientras el pueblo en general de los tecoitas estaba edificando, los nobles, los grandes, fueron renuentes a participar en la edificación. Ahora, si uno estuviera pensando en una edificación cualquiera, uno podría decir, bueno, no quisieron involucrarse, no tenían nada que ver con el muro. Pero una edificación que implicaba la estabilidad, la seguridad, la supervivencia del pueblo. Es como si una ciudad o una nación fuera a la guerra y mientras hombres están dando su vida por ese país, otros rehusaran cobarde y negligentemente entrar a la guerra. Algo así estaba sucediendo. Es un pasaje que tiene mucha enseñanza para nosotros, hermanos. Dice que los tecoitas restauraron, pero sus grandes no se prestaron para ayudar a la obra de su Señor. Es el único pasaje de este texto que menciona quién nos involucró. De por sí el pasaje nos muestra quiénes se involucraron, sus nombres, sus familias, sus oficios, pero es un pasaje que de manera muy clara quiere resaltar el rechazo de los nobles en cuanto a la obra del Señor. Hay varias versiones que traducen este texto de la siguiente manera, como para armonizar un poco más el pasaje y entenderlo más. La versión textual dice ahí, junto a ellas repararon los tecoitas, pero sus nobles no doblegaron su cerviz ante la obra de su Señor. La Biblia de las Américas dice lo siguiente, a su lado hicieron también reparaciones los tecoitas, pero sus nobles no apoyaron la obra de sus señores.
Lenguaje actual, la Biblia lenguaje actual lo traduce de la siguiente manera. La gente de Tecoa se hizo cargo de la siguiente sección, pero los hombres importantes de este pueblo no quisieron ayudar a los que dirigían la obra. Hay dos diferencias, especialmente en algunas traducciones. La diferencia es que algunas traducciones nos dicen que ellos no doblegaron la cerviz o no quisieron participar de la obra de su Señor. Y ponen Señor con S mayúscula, haciendo una referencia a Dios. Otras versiones traducen que no quisieron ayudar a los que dirigían la obra. O algunas traducciones traducen a sus señores. Entonces se encuentran dos ideas en el pasaje. Por un lado, los tecoitas no se involucraron en la obra, que era una obra inicial y originalmente de Dios. Pero también el pasaje da a entender que los tecoitas no se involucraron porque tenían algún descontento con los dirigentes, especialmente con Nehemías y los que dirigían la obra. Ambas cosas están ahí y no son contradictorias. Porque en un sentido Nehemías estaba representando a Dios y Dios había enviado a Nehemías. Rebelarse contra Dios y la obra que Dios estaba haciendo a través de sus siervos, en ese caso era lo mismo que rebelarse contra los que estaban dirigiendo. El asunto es, como nos lo dicen estas versiones, es que no se prestaron, no doblegaron su cerviz, no apoyaron la obra. Los nobles de los tecoitas. Ahora, hay especulaciones en relación a la apatía de estos nobles. Por ejemplo, John MacArthur en su comentario, él llega a decir que se puede entender por unos pasajes más adelante que estos nobles tenían algún tipo de alianza con Sanbalat. Entonces, esa alianza hizo que ellos no apoyaran a Nehemías. ¿Sí? No es tan claro en el texto. Cuando uno va a mirar los pasajes, sí se da cuenta uno que Sanbalat tenía cierto contacto con los nobles, pero no se dice especialmente que fueran los tecoitas. Pero hay una idea que John MacArthur nos da en relación al pasaje. Independientemente de las razones, lo que nos dice la palabra fue que ellos no participaron en la obra del Señor. Y son mencionados de esta manera. Yo voy a usar una parábola del Nuevo Testamento para ilustrar qué posibles causas pueden impedir al pueblo de Dios responder al llamado de Dios a trabajar. Hay una parábola que está en otro contexto. Yo siento que no la voy a forzar. La palabra está en un contexto muy claro, pero que nos puede ilustrar ya en el Nuevo Testamento por qué hombres rehúsan participar en el reino de Dios. Entonces vamos a ir a Lucas 14, verso 15, para ver cómo Jesús, nuestro Señor, usa una parábola para mostrarnos el misterio, porque eso es un misterio del reino de los cielos, que siendo el reino más glorioso, con la invitación más sublime, aún así los hombres rechazan esa gran invitación. Y esa parábola la vamos a usar como un recurso, simplemente para ilustrar y ver las posibilidades de por qué los nobles de los tecoitas no quisieron participar en la reedificación del muro. Entonces el pasaje está en Lucas 14, verso 15. Ahora nosotros vamos a tratar de darle otro contexto a la parábola. La parábola fue originalmente dada para mostrar cómo los hombres rechazan el mensaje de salvación. Eso tiene una aplicación muy clara. El mismo Señor en los versos siguientes nos muestra que esa es la aplicación. Yo voy a hacer una aplicación más amplia para verla en el contexto de Nehemías y aplicarla también pues a nuestros corazones.
Entonces dice así, ustedes recuerdan que Jesús está comiendo en la casa de un hombre, ese hombre hace un banquete, ese hombre era un fariseo, ese hombre era un publicano y los fariseos están ahí en conflicto porque Jesús entra a la casa de un publicano, él dice una primera parábola, las primeras sillas, tratando la vanagloria a los religiosos, y en medio de lo que Jesús está diciendo, alguien dice, en medio de esa cena, ahí en esta casa. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Seguramente viendo el banquete que se había preparado, todo lo que estaban disfrutando, la persona pensó, si esto está glorioso, imagínese cuando Dios nos invite en su reino, aquella gran cena, aquel gran banquete. Y ahí viene la enseñanza de Jesús. Entonces Jesús le dijo. Ahora recuerde que la parábola es un recurso literario que Jesús usa para mostrarnos misterios del reino de los cielos. Y dice así, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid que ya todo está preparado, y todos a una comenzaron a excusarse. Esta parábola es muy interesante porque es una parábola que parece una broma, decía John MacArthur en su comentario. ¿Por qué? Porque es una ilustración que a los ojos y a los oídos de las personas de aquellos días hubiera sido totalmente incongruente. ¿En qué sentido? Si hubiera un hombre rico, poderoso, importante, y él hiciera una gran cena, lo normal es que todas las personas hubieran asistido a la gran cena. Era algo social, era algo cultural que las personas acostumbraban a tener este tipo de eventos. Y cuando alguien importante lo organizaba, la gente venía por doquier. Ahora, para nosotros como colombianos no es difícil de entender eso. Si usted dice, hermanos, estoy construyendo mi casa, ¿quién puede venir a ayudarme? Usted va a tener pocos colaboradores. Pero si usted llega y dice, hermanos, me voy a casar, tengo un gran banquete preparado, están todos invitados, hasta los que no lo quieren van a ir, así sea solo por la comida. Así somos los colombianos, ¿no? Usted invita a un hermano y de pronto le va a decir que no tiene tiempo, dígale que usted hizo un gran almuerzo y que espera que lo acompañe, seguramente él va a ir. Ahora, hermanos, era obvio que cualquier persona iba a desear ser invitado. Ahí es donde está la incongruencia de la parábola. Ahora, lo curioso es que Jesús va a usar esta figura para mostrarnos cómo los hombres rechazan el gran llamado de Dios. Ahora, ya no pensemos en la cena. Volvamos a los días de Esdras. Esdras hace una gran invitación para edificar. Hay una gran obra que tenemos que hacer. Capítulo 2. Dios nos ha dado todo, nos ha provisto el permiso del rey. Levantémonos y edifiquemos. ¿Sí? Ahora, lo curioso en esta parábola es lo siguiente que dice el verso 17. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid que ya todo está preparado. Todo estaba listo, la comida, los invitados, los que iban a servir, todo estaba listo. ¿Sí? Ahora Jesús nos va a mostrar con esta parábola el ejemplo de 3 clases de personas que rehusaron a la invitación. Y nosotros vamos a usar esto, como yo les decía, para pensar qué fue lo que le impidió a los nobles de Tecoa ir a la invitación. A la invitación ya no de un gran banquete, sino a la invitación de una gran edificación. Ahora, hermanos, usted se va a dar cuenta que en esta parábola Jesús no hace referencia directa a cosas malas. No fue que uno estaba robando, no fue que uno se estaba emborrachando, no fue que uno estaba haciendo lo malo y por eso no aceptó la invitación. Definitivamente Jesús hubiera podido hablar de cosas malignas,
Cosas que para el pueblo de Israel hubiera sido, no fue porque estaban estas, ¿no? Pecados, cosas escandalosas. No, Jesús no usa eso. Jesús nos va a mostrar cosas simples, como nuestros bienes, nuestros trabajos, nuestras familias. Cosas que a veces en sí mismas son buenas, pero que si ellas nos llevan a desatender el llamado de Dios, se convierten en maldiciones. ¿Qué sería lo que impidió que los tecoitas, los nobles tecoitas, no fueran a la gran edificación? Bueno, vamos a dar algunos ejemplos que Jesús da en su parábola, porque los hombres no aceptan la invitación. Porque los hombres rehúsan poner sus manos en el arado. Porque los hombres rehúsan participar en la gran edificación de la ciudad de Dios. Porque los hombres prefieren una vida negligente, desobediente, antes que servir a Dios. Como alguien decía, hermanos, cuando una persona no quiere hacer algo, cualquier cosa es una disculpa. Y otra frase también alguien decía: quien no ama a su Señor, no ama ni responde al llamado de Él. Los tecoitas, los nobles, no tenían interés por la edificación de Dios. Y seguramente si hubiéramos traído a los tecoitas, a los nobles, ¿por qué no fue? No, es que no puedo. ¿Por qué no puedes? Por esto. ¿Y tú por qué no puedes? Por esto. ¿Y tú por qué no puedes? Por esto. No sabemos. ¿Qué es esto? Lo que vamos a saber, hermanos, es que en ese contexto fueron excusas totalmente despreciables, porque sus hermanos estaban entregando la vida por edificar el muro, mientras ellos rehusaron ir. Dice ahí, vamos a mirar las excusas que Jesús cita. Ahora, hermanos, es curioso que, tanto en el pasaje de Nehemías se nos hable de los nobles, los importantes, puede traducirse también los ricos, ¿sí? Y aquí Jesús también va a usar generalmente este tipo de personas, pero vamos a hacer aplicaciones amplias. Dice ahí en el verso 18: y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Aquí el Señor da un ejemplo. No es el único ejemplo, hermanos. No lo encasillemos ahí. Aquí Jesús hace una variedad de excusas que pueden salir. Igual tampoco podemos menospreciarlas. El primero que el Señor coloca es aquel que compró algo, una hacienda, y él necesita ir a verla, ¿sí? Alguien decía, es contradictorio porque nadie compra una hacienda sin primero ir a verla, ¿sí? Parece algo absurdo, ¿sí? Y el Señor parece que quiere dejar eso ahí en medio de la parábola, porque en comparación a lo que estamos viendo, a veces el poner cualquier negocio, cualquier propósito, cualquier asunto antes que la invitación de Dios, realmente no deja de ser algo reprochable. Este hombre dijo: no puedo ir porque tengo una hacienda y tengo que ir a verla. Piensen los tecoitas. Hermanos tecoitas, necesitamos edificar el muro, hay mucho trabajo, necesitamos manos. No, hermano, no puedo ir porque compré una hacienda y tengo que ir a mirarla. Tengo que ir a cuidar de ella, no puedo descuidar eso. ¿Los bienes son malos? No. ¿La prosperidad es mala? No. Pero si esos bienes, si esas posesiones, si esa prosperidad nos hace rehusar el llamado de Dios, son una maldición. Si yo, por un trabajo, por una propiedad, por una ocupación
Voy a quedar en la lista de aquellos que no se prestaron para hacer la obra del Señor. Mejor sería no tener ese trabajo. Mejor sería no tener esos bienes. Mejor sería ser de esos pobres, ciegos y miserables que respondieron al llamado de Dios, y no esos nobles que en su nobleza rechazaron la invitación de Dios. Como decíamos, esta parábola representa cuando lo bueno se vuelve un estorbo para lo mejor. Cuando lo terrenal se vuelve un estorbo para lo celestial. Cuando lo nuestro toma el lugar de lo de Dios. No se prestaron para hacer la obra del Señor. ¿Por qué? Porque estaban muy ocupados, yendo a mirar sus haciendas. Segundo invitado. Otro dijo, verso 19: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlo. Te ruego que me excuses. Los bueyes eran para arar la tierra. Un asunto que tiene que ver con su trabajo, su hacienda. Un agricultor posiblemente. Ahora, hermanos, había una gran invitación y todo tiene su tiempo. El problema es que estos hombres pusieron en el tiempo y en el momento que llegó la invitación sus propios asuntos, sus propios negocios, sus propias ocupaciones, y rechazaron, menospreciaron la invitación de aquel hombre. Volvamos al tiempo de Nehemías. No, necesitamos reedificar el muro. No puedo, estoy trabajando. Tengo mi trabajo, tengo mis negocios. Usted sabe que si yo no los atiendo, no los atiende nadie más. Y comenzamos a darle la espalda a Dios porque vivimos solamente para lo nuestro. No nos importa la ruina de Jerusalén. No importa que los muros estén caídos. No importa que nuestros hermanos estén exponiendo su vida, trabajando y sacrificándose. Yo estoy en mis bueyes, en mis negocios, en mis asuntos. Ahora puede ser que usted no vaya porque tiene medio buey o 10 bueyes. Como les dije, ahorita vamos a hacer una aplicación más amplia. Pero hermano, no hay que negar que muchas veces no nos prestamos para la obra del Señor porque estamos en nuestros asuntos. Y no son cosas pecaminosas. Pero como decíamos ahorita, si mis asuntos, hermano, me llevan a desobedecer a Dios, sería mejor que me pasara lo de Job. ¿Sabe qué le pasó a Job? Que en un día Dios le acabó todo. Hermano, si fuera mejor para nuestra alma y para nuestro servicio que cayera fuego del cielo sobre nuestros bueyes. Porque nada compara el haber desperdiciado nuestra vida en este mundo rechazando el llamado de Dios. Los nobles de los tecoitas no se dispusieron para la obra de su Señor porque estaban en sus malditos negocios dándole la espalda a Dios. Ahora, hermanos, eso no habla de que no, preciso el hermano no vino hoy porque le tocó quedarse atrás. Eso no habla de un día, hermano. Eso habla de una vida. Eso habla de una constante. Eso habla de una práctica. Donde las personas regularmente están haciendo a un lado a Dios para seguir sus propios intereses. Tercer ejemplo. 14:20. Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. La familia es muy importante para Dios, lo es. La familia ocupa un lugar en el propósito de Dios,
lo ocupa. Pero aún, hermano, si su familia fuera un impedimento para seguir a Dios, la Biblia dice así: el que ama más a padre o a madre o a hijo o a hija que a mí, no es digno de ser mi discípulo. Quiere decir que aún por encima de nuestras familias tiene que estar Dios. Es más, cuando yo le doy el primer lugar a Dios, aunque a mi familia, yo veo que las bendiciones de Dios llegan para mi familia. Pero cuando yo pongo a mi familia en primer lugar y por eso desplazo a Dios, hermanos, lo que dice Oseas es terrible. Así como ustedes se olvidaron de mí, yo me olvidaré de sus hijos. Mejor, perdóneme la expresión, mejor viudo, mejor soltero, mejor sin padre y sin hijos, pero sirviendo a Dios, que tener una linda familia desperdiciando su tiempo en este mundo. Tremendo, ¿no, hermanos? Hay una invitación para edificar Tecoitas. Vamos, todo el mundo yendo. No, yo no puedo ir porque me acabé de casar, hermano. Tengo que cuidar a mi esposa. Hermano, no puedo ir porque usted sabe que tiene que uno estar sujeto al marido. Hermano, no puedo ir porque es que estoy con el propósito de casarme y estoy en esta, no tengo tiempo. Hermano, no puedo ir porque ni siquiera algo tan bueno, hermano, como la familia nos debe llevar a rechazar la invitación de Dios. Ahora, como les decía en un contexto, hermanos, esta parábola fue dicha por la salvación. Hay gente, hermanos, hasta personas que están acá que todavía no creen, todavía no son hijos de Dios. Cuando usted viene directamente con la palabra, con el evangelio, con la gran oportunidad de encontrar la salvación gloriosa en Cristo, no tengo tiempo, hermano, estoy en la universidad. No, hermano, no tengo tiempo, ahorita estoy en mis negocios. No, hermano, no tengo tiempo, estoy... Y rechazan el mensaje de salvación, rechazan la vida, la eternidad, simplemente por sus asuntos. Ahora, como lo estamos viendo en el contexto de Nehemías, también muchos del pueblo de Dios que Dios había bendecido, porque si Dios no lo hubieran bendecido, no serían ni nobles, ni ricos, ni tendrían lo que tenían en ese momento. Y con todo lo que Dios les había dado, aún así rechazaron la invitación de Dios. Negocios, bienes, familia, y quién sabe, un sinnúmero de excusas más tenían los nobles tecoitas para rechazar la invitación a edificar. Mire cómo sigue diciendo la parábola. Vuelto el siervo, yo creo que eso fue, para el siervo eso fue, ¿cómo van a rechazar la invitación? El siervo vuelve y le dice: Señor, imagínate, unos me dijeron que no podían venir porque estaban en sus trabajos, otros porque estaban con sus familias, otros porque estaban con sus negocios. Entonces dice ahí: entonces enojado el padre de familia. Eso trajo un disgusto, eso trajo una decepción, eso trajo ¿cómo después de todo lo que yo he preparado y ahora los invito y no vienen? Entonces el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae aquí a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Ahora miren lo que dice el Señor. En la parábola todo estaba listo. No podemos dejar de hacer lo que vamos a hacer porque está todo preparado. Ve, una primera clase de invitados. Posiblemente eran los importantes, los nobles en la parábola. Ahora se manda otra invitación. Esta invitación ya
está especialmente dirigida a las personas menospreciadas de la época: pobres, mancos, cojos y ciegos. Alguien decía en esta parábola que este tipo de personas eran un símbolo. ¿Un símbolo de qué? Que ninguna condición o discapacidad era un impedimento para venir. Estaba la invitación. Cualquiera puede venir. Yo me pongo a pensar, si no hiciéramos una analogía con lo que estamos haciendo en Nehemías, ¿quiénes serían de los tecoitas que fueron? Porque los nobles no fueron, los importantes no fueron. Seguramente era gente pobre, seguramente era gente sin trabajo, desventurada, mancos, cojos, ciegos. Como el ejército de David, los endeudados, los amargados de espíritu, esos fueron los que fueron. ¿Qué nos enseña la parábola, hermanos? Hermano, ni siquiera nuestras incapacidades, hermano, ni siquiera nuestra pobreza, ni siquiera nuestra miseria ante semejante empresa que tenemos por delante es una excusa para no ir. Yo imagino que entre los tecoitas había de todo, hermanos. Gente que por las circunstancias no tenía nada, pero fue involucrada en algo muy importante y fue. ¿Sí? Hermanos, a veces, como decíamos, en el contraste entre los nobles y estos pobres, miserables, sería mejor ser así e ir. Hay una parábola del Señor que es tremenda, hermanos. Un hombre tenía de todo, vivía en sus deleites, se vestía la mejor ropa, comía la mejor comida. Y había otro hombre pobre, enfermo, miserable, los perros le lamían las llagas. El rico murió al fuego eterno. El miserable murió a la gloria. Esos contrastes no quiere decir que todos los ricos se van a condenar, ni todos los pobres se van a salvar. Pero es un contraste para mostrarnos cómo a veces el más indigno, hermanos, el que menos es, más se involucra. No, yo no puedo ir porque estoy casado. ¿Quiénes son los que están más sirviendo? Los divorciados, los viudos, los que... No, hermano, yo no puedo ir porque tengo mucho trabajo y tengo una cuenta bancaria que sostener y muchas... ¿Quiénes están trabajando? El que no tiene ni para el bus. Ese es el contraste, ¿eh? No, hermanos, que no puedo servir porque tengo una casa grandota y Dios me da una hacienda. ¿Quiénes está sirviendo? El que paga arriendo. Ese es el contraste que quiere hacer Jesús en la parábola. ¿Sí? El que tal vez no tiene, el que tal vez es más indigno, él puede venir. Eso es una invitación a todos nosotros, hermano. Porque delante de Dios realmente todos somos pobres, ciegos, mancos, tuertos. No es la edificación de hombres justos, es la edificación de pecadores redimidos, que por la gracia de Dios son involucrados. Hermano, y yo quisiera en este momento, usando la parábola y usando la figura de Nehemías, para decirle que todavía hay lugar en el muro para que usted se involucre en la gran restauración de la obra de Dios. No importa que usted sea un ciego, Dios da vista. No importa que usted sea un cojo, Dios sana a los cojos. No importa que usted sea pobre en sí mismo, Dios lo puede hacer rico en su gracia. Y la invitación está abierta, hermano. No sea como los tecoitas, que rehusaron, no quisieron doblegar su cerviz, no quisieron participar en la gran obra de Dios. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Si había lugar para una fiesta, para una cena, imagínense para una edificación. Hermanos,
todavía hay lugar. Y hay mucho lugar para involucrarnos, para trabajar, para cooperar. Hay muchos kilómetros del muro de la ciudad de Dios que necesitan ser restaurados. Hay muchas puertas caídas. Todavía hay lugar para aquellos que se quieren involucrar. Dijo el siervo al Señor, dijo el Señor al siervo, 23, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Aquí el Señor insiste, hay mucho espacio, ve, no te canses, insiste, fuérzalos. Y a veces siento que estamos en ese trabajo, hermanos. A veces vemos la gente que no está respondiendo, que a pesar de que viene la palabra, a pesar de que estamos orando, a pesar de que hay unos que se están involucrando, todavía vemos mucha pasividad, personas que están desatendiendo. Y realmente mi trabajo, yo siento, y el de mis hermanos que estamos sirviendo en la iglesia, es procurar con todos los medios posibles forzarlos, no dejarlos cómodos. Si usted va a vivir una vida cómoda en sus negocios, en sus asuntos, descuidadamente delante de Dios, aquí va a encontrar muchos problemas. Va a encontrar exhortaciones, va a encontrar que los hermanos se le acercan y lo cuestionan, va a encontrarse incómodo, porque la iglesia no es un lugar para vivir para nosotros mismos. No es un lugar para entretenernos solamente el domingo. No es un lugar solamente para contemplar de manera mística la grandeza de Cristo. La iglesia es una gran edificación de la cual todos somos participantes. Y si usted no está participando, se va a sentir incómodo en un ambiente así. Nuestra responsabilidad de parte de Dios es forzarlo. Claro, no es un forzarlo con la fuerza, ni con los medios de la carne, pero sí somos llamados regularmente a hacer una invitación con convicción, con perseverancia, para librarnos de nuestra apatía y de nuestra comodidad. Nuestra responsabilidad de parte de Dios es fuérzalos a entrar. Y debemos ser muy insistentes, debemos ser muy persuasivos, debemos orar, pero también debemos hablar, golpear, llamar. Fuérzalos a entrar. Me imagino a Nehemías diciéndole a los tecoitas: vengan, ¿por qué no quieren edificar? No estamos de acuerdo con tus planes. No estamos de acuerdo con tu liderazgo. Estamos ocupados en esto y aquello. Pienso en Nehemías. No piensen en eso. Miren la ciudad de Dios. Miren las ruinas. Ustedes tienen recursos. Ustedes son los importantes de la ciudad. ¿Cómo la gente del pueblo va a ir y ustedes no van a ir? ¿Qué ejemplo están dando como príncipes? No se queden tranquilos. Levántense. Vamos a trabajar. Y ellos, tal vez como aquel hijo de la parábola: bueno, iremos. Y al otro día, cuando estaban trabajando, no estaban. Y seguramente Nehemías dijo: ¿será que se les olvidó la hora? Ve otra vez y háblales. Vino otro siervo: era hoy que sus hermanos están trabajando. Sus hermanos están arriesgando la vida. Es hoy, vayan a trabajar. De pronto la segunda vez que se les insistió ya no les gustó. Porque así comienzan las parábolas, ¿no? La primera vez dicen vamos y no van. La segunda vez se molestan con los siervos. Y hay otra parábola. ¿Saben qué hacen la tercera y la cuarta vez? Los matan. Porque la gente se obstina en sus pecados, se obstina en sus caminos. Y llega un punto que cuando rechaza la invitación una vez, rechaza la invitación 2 veces,
rechaza la invitación 3 veces, es entregado a la obstinación de su corazón. Por eso no rechaza el mensaje ni el llamado de Dios. Vayan. Y los tecoitas dijeron, ya iremos. Ya iremos. Dice el verso 24. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Ninguno de estos hombres que rechazó la invitación de Dios va a gustar de aquel día. Esto es una advertencia, hermanos. Jesús en sus enseñanzas dejaba advertencias, hermanos. ¿Cuál es la advertencia? Que si nosotros rechazamos la invitación que Él nos hace de manera regular a participar de sus asuntos, es posible que perdamos la oportunidad de estar en ellos. ¿Saben cuánto nos dice el libro que fue la edificación de esto? Más o menos, eso fue algo muy rápido, hermanos. 50 días. En 50 días ellos restauraron el muro y las puertas de la ciudad. Imagínense que los tecoitas dijeran, sentados después ahí en sus negocios, oiga, no, sí, da pesar, todo el mundo trabajando allá, me contaron que están en plena guerra y vamos, no, ¿cómo los vamos a dejar allá? Vamos. Cuando fueron, ya no había lugar para ellos. Hay un hombre que la Biblia le llama profano, se llama Esaú, que por un miserable plato de lentejas menospreció la bendición de Dios. Y la palabra dice que después, aunque lloró, no lo pudo alcanzar. Hay cosas, hermano, que se dan en un momento de nuestra vida, en un tiempo específico, en una oportunidad, que cuando nosotros rechazamos esa oportunidad, no es seguro que la volvamos a encontrar en el camino. Los que fueron invitados, a los que se les concedió ese privilegio, no lo aprovecharon, hermanos. Y así, y lo tremendo es que en esa lista de colaboradores, lo único que aparece fue que los nobles de los tecoitas no se prestaron para la obra del Señor. Volvamos ahí a Nehemías 3, verso 5. Dice, e inmediato a ellos restauraron los tecoitas, pero sus grandes no se prestaron para ayudar a la obra de su Señor. Mientras unos estaban trabajando, estos hombres no se prestaron. Y era tremendo, hermanos, porque nosotros leíamos en el capítulo 4 cuando Nehemías dice que se acordaran del Señor grande y temible y que pelearan por los hermanos, por los hijos, por las hijas, por sus mujeres y por sus casas. Pero los tecoitas no se prestaron para servir a Dios, no doblegaron su servicio. Hay un comentario de J.C. Ryle acerca del cristianismo y él dice lo siguiente, y yo lo quisiera colocar en este contexto. Él dice así: hay una vasta cantidad de religión actual en el mundo que no es verdadera, no es el cristianismo genuino. Esta misma es satisfactoria y a veces satisface la conciencia adormecida como el dinero falso, pero no es algo real. No es lo que es llamado cristianismo hace 1800 años atrás. Existen millares de hombres y mujeres que van a las iglesias todos los domingos y se llaman cristianos. Sus nombres están en el registro de bautismo. Ellos son reconocidos como cristianos
Ellos son casados en un servicio cristiano. Ellos cuando mueren son enterrados como cristianos. Mas nunca nadie vio en ellos ningún tipo de servicio y sacrificio sobre la fe de ellos. Nada de lucha espiritual, nada de esfuerzo, nada de negación, nada de vigilancia, nada de trabajo, nada de edificación. Tal cristianismo puede satisfacer a los hombres. Y aquellos que dicen cualquier cosa contra eso pueden ser considerados muy duros y sin amor. Mas ciertamente ese no es el cristianismo de la Biblia. No es la religión de Jesucristo ni de sus apóstoles. El verdadero cristianismo es un sacrificio constante. Es un servicio a Dios permanente. Es un trabajo diario que compromete todo nuestro ser. Yo quiero hacer 2 aplicaciones con este pasaje. Primero, un contraste muy interesante, hermano. Aunque los príncipes o los nobles no participaron en la obra del Señor, el pueblo sí. Y eso me lleva a una primera aplicación. A veces nosotros justificamos nuestra irresponsabilidad con la obra de Dios. Que mi príncipe no está trabajando. Hermanos, que el que debería edificar en la casa es el hombre, entonces yo no hago nada. Es que los que deberían edificar en la iglesia son los líderes y como ellos no están trabajando, nosotros no hacemos nada. A pesar de la irresponsabilidad de los príncipes, el pueblo se involucró en la obra, hermanos. Y eso ya es un ejemplo para nosotros. No podemos justificarnos en otros. En este caso fueron los príncipes. Hay pasajes donde usted ve lo contrario. Por ejemplo, en los reinados, que fueron reinados muy gloriosos de restauración de Josías, de Ezequías. Usted se va a dar cuenta que la restauración no fue completa porque aunque el rey se convirtió, el pueblo no se convirtió. Ahí es donde la aplicación tiene que ser amplia. A veces son los príncipes los que están trabajando y el pueblo no, hermanos. A veces es el pueblo el que está trabajando y los príncipes no. A veces son los hombres los que están trabajando y las mujeres no. A veces son las mujeres las que están trabajando y los hombres no. A veces son los hermanos mayores los que están trabajando y los jóvenes no. Yo estaba en iglesias de los únicos que están poniendo la mano en el arado son los hermanos mayores. Pero usted también va a iglesias donde son los jóvenes los que están dándole y los hermanos mayores no. A veces son los casados los que están sirviendo y los solteros no. A veces son los solteros y los casados no. Hermano, que el descuido de otros no nos lleve a nosotros a ser irresponsables con el llamado de Dios. Ay, hermano, es que usted era mi esposo. Ay, hermano, es que usted era mi hijo. Ay, hermano, es que usted era mi papá. Ay, hermanos, que usted era el líder de los jóvenes. Ay, hermanos, que usted era los que predican. Ay, hermano, a veces somos así, ¿no, hermanos? Yo imagino el pueblo de los tecoitas. ¿Quiénes van a ir a la edificación? Y todos los príncipes. Y la gente del pueblo, no, yo voy. Y otro dijo, no, yo también voy. Y yo también. Y el pueblo fue. Nada, escúcheme esto, hermano. Cuando usted y yo estemos delante del tribunal de Cristo, nada ni nadie va a hacer una justificación. Es que, como Adán, no, la mujer que no, ni su mujer. Es que el diablo, ni el diablo.
Ni el diablo le va a servir para justificarse. Es que ni el mundo. Porque teníamos todo a nuestro favor. Teníamos la gracia de Cristo, el poder del Espíritu Santo, la compañía de la iglesia y miles de promesas para hacer la voluntad de Dios. Nada. No, es que en la iglesia los hermanos no dan ni eso le va a servir como ejemplo, como excusa delante de Dios. Nada ni nadie lo va a justificar, ni a usted ni a mí, en el tribunal de Cristo. Segunda aplicación. No podemos seguir ejemplo de los grandes, de los tecoitas. Ese ejemplo es un ejemplo muy malo, hermanos. Yo he estado en iglesias, hermano, ¿por qué los jóvenes no sirven? ¿No se da cuenta que el ejemplo de los mayores es un mal ejemplo? Paseando, centro comercial, vida chévere, vida cómoda, y la iglesia en ruina, hermano. Y eso puede suceder. Pero no podemos seguir ese ejemplo. Debemos aprender del buen ejemplo, no del mal ejemplo. Imagínese que se dijera aquí en la iglesia de Ciudad Bolívar: pero sus ancianos no se prestaron para ayudar a la obra de su Señor. Qué frase terrible, ¿no? Pero sus jóvenes no se prestaron para orar, para ayudar a la obra de su Señor. Pero los casados no se prestaron para ayudar a la obra de su Señor. Pero sus mujeres no se prestaron para ayudar a la obra del Señor. Que se diga eso de otros, hermano, y no de nosotros. Ese verso está ahí como un testimonio corto, pero muy elocuente de un camino que podemos tomar fácilmente. Que Dios nos guarde, hermanos. Que Dios nos guarde de todo aquello que en nuestro corazón nos justifica para despreciar la obra del Señor. Por el contrario, hermanos, como dijo Nehemías en el capítulo anterior, levantémonos y edifiquemos. Y así esforzaron sus manos para bien. Si usted es una persona que a este punto de su vida cristiana no se ha prestado para la obra del Señor, yo creo que el Señor hace una gran advertencia para usted, ¿no? Hoy. Tal vez usted no sea un príncipe, tal vez usted no sea un noble, pero tal vez usted esté caminando por este camino terrible. Dios nos conceda arrepentimiento, ¿no? Dios nos conceda la oportunidad de volvernos a Él. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra.